vamos a aprender a aplicar efectos a nuestros instrumentos con la consola Yamaha QL1. Si nos fijamos, la aplicación de efectos está en este botón llamado Rack. Y se llama Rack porque, si nos fijamos, consta de 8 racks virtuales de efectos que simulan unidades externas de efectos de audio. Si nos fijamos por defecto, vemos que la QL1 ha asignado los últimos 4 racks para los efectos que beben a su vez de los mixes 13, 14, 15 y 16. ¿Por qué hace esto? Porque entiende que los primeros 12 mixes se pueden utilizar para enviar el canal, por ejemplo el 1, a los diferentes monitores de los músicos y nos reserva estos 4 últimos para enviar la señal de las voces y otros instrumentos a los racks de efectos. Ahora bien, esto es totalmente configurable. También podemos ver cómo por defecto, una vez haya entrado la señal proveniente de esos mixes en nuestro módulo de efecto, vemos cómo se devuelve en estéreo por estos canales de retorno, lo que tradicionalmente se llama Stereo Aus Returns, que son el Return 1L y Return 1R. Para el primer rack, para el segundo rack sería el Stereo Return 2L y 2R, etc. Y que podemos ver en la capa ST-IN, donde podemos ver que los primeros faders corresponden al Return 1L y R correspondiente a este primer módulo de efectos. Por tanto, el procedimiento para aplicar efectos es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es elegir uno de los módulos, por ejemplo, este de reverberación, que como bebe o toma la señal desde el mix 13, pues simplemente nos iremos a nuestro canal, vamos a la capa 1 a 16, aquí tenemos en este primer canal mi voz, que va a ser este micrófono dinámico, y vamos a enviar ese canal hacia el mix 13. ¿Cómo hacemos eso? Pues salimos de este menú, pulsamos por ejemplo cualquier potenciómetro con el canal 1 seleccionado y ahora pulsamos este encoder de aquí que se pone de color morado y con el potenciómetro control giratorio Touch and Turn subimos el nivel de envío del micrófono hacia el mix 13. Ahora mismo deberíamos irnos a la capa de mixes, que es este cuarto botón, y aquí tenemos los faders masters de los mixes, lo que venía siendo los masters de auxiliares de las consolas analógicas. En este caso vamos a subir el fader master del envío número 13 o mix número 13, lo que venía siendo tradicionalmente el máster del auxiliar. Por tanto, lo subimos y si nos fijamos, si nos vamos ahora al rack de efectos y hablamos con el micrófono AC, podemos ver cómo está llegando en el in AC señal con nivel de señal hacia el módulo de efectos A. Ahora, por tanto, lo único que nos falta es irnos a la capa de retornos de esos efectos para elevar el nivel de la señal húmeda, de la señal procesada, Return 1L y Return 1R. En esta capa, por lo tanto, subimos los faders que, como vemos, están linkados, tienen el mismo nivel, y por tanto ahora tendremos AC, mi voz, con el efecto. Ya tenemos, por tanto, salida de ese efecto out hacia el main mix 1, 2, 3, AC. Ahora bien, lo interesante de estas consolas digitales es que podemos configurar todos los parámetros a nuestro gusto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un espectáculo con una sola voz, por ejemplo, puede ser un discurso político, un meeting o una entrega de premios, un recital de poesía, en el que solamente tenemos la voz y queremos sus efectos. Pero, por ejemplo, no tenemos ningún monitor, ninguna cuña de escenario, ningún monitor de piso. Por tanto, no hace falta que utilicemos el Mix 13. Podríamos, por ejemplo, utilizar el Mix 1 que está libre.
¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, podríamos irnos aquí, en este rack donde tenemos la reverberación de tipo Hall, y en vez de Mix 13, pues elegir el Mix 1. Aquí al pulsar Mix 1, pues ya nos dice si queremos cambiarlo y le decimos que OK. Cerramos aquí y fijémonos, además, si solamente tenemos ese micrófono que tenemos en el canal 1, es un poco lento ir cada vez a la capa de retornos estéreo y subir y bajar estos faders con el efecto. Por tanto, es más cómodo irnos a la capa número 1 y poner, por ejemplo, ese retorno de efectos estéreo en los canales 2 y 3, aquí juntito, junto a la voz. Por lo tanto, vamos también a cambiar ese retorno de efectos y en vez de decirle que la señal vuelva por el Stereo Return 1, L y R en la capa de estéreos, pues vamos a decirle que vuelva este canal de aquí por el canal 2. Fijémonos que podíamos asignarlo al canal 2, aquí donde pone Channel 132, de manera adicional al estéreo in 1L, o también podríamos eliminar el anterior, así de sencillo. Y hacemos lo mismo con el efecto 5B, es decir, nuestro quinto rack virtual, el segundo canal, el derecho. Por tanto, pulsamos aquí más y el efecto 5B le decimos que en vez del estéreo in 1R lo vamos a quitar y que vuelva por el canal 3. Fijémonos, salimos de aquí, que ya aparece aquí que el retorno de ese efecto vuelve por los canales FX voz L y FX voz R, que son los que nos hemos puesto debidamente etiquetados como canal 2, FX voz L y R en esta primera capa. Ahora que ya tenemos el routing, el encaminamiento hecho correctamente, vamos a hacer el mismo procedimiento de antes. Vamos a enviar ahora la voz hacia el Mix 1. Salimos de este menú pulsando el encoder, por ejemplo el gain, teniendo el canal de la voz seleccionado. Así entramos en el menú de la voz. Y si recordamos, teníamos la voz enviada hacia el mix número 13. Vamos por tanto a bajarlo, ya que ahora no lo vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es enviar esa voz hacia el mix 1. Ahora bien, si nos fijamos, esta consola tiene por defecto el nivel de envío de los canales hacia los 12 primeros mixes en pre-fader. Por eso vemos que al lado del potenciómetro pone la palabra pre en los 12 primeros mixes. Eso es porque por defecto esta consola entiende que vamos a enviar los canales hacia los monitores, que vamos a trabajar con las cuñas de piso, cuñas de escenario para los músicos y por tanto realiza los envíos por defecto en pre-fader. Mientras que, si nos fijamos, reserva los 4 últimos mixes para enviar los canales hacia los racks de efectos y por eso trabaja en post-fader. Podemos ver que no aparece la palabra pre. Por tanto, en nuestro caso, como vamos a trabajar con los efectos en post-fader, debemos cambiar el mix 1. ¿Y eso por qué? Pues porque queremos que el nivel de la señal procesada con el efecto, lo que se llama la señal húmeda, canales 2 y 3, el nivel de esos canales dependa del nivel de la voz original, de nuestra voz, de nuestra señal seca. ¿Por qué? Porque queremos que, por ejemplo, si subimos la señal original, también suba el nivel de la señal procesada. Y si, por ejemplo, bajamos a menos infinito la voz, también baje su reverberación, su nivel, el nivel de la señal procesada. No tendría mucho sentido, por ejemplo, pues bajar la voz original y que siguiera sonando su reverberación. Por tanto, debemos utilizar el envío de la voz al mix 1 en post-fader. Por tanto, lo que vamos a hacer es irnos al mix 1, lo pulsamos, se pone en morado, lo volvemos a pulsar y, como vemos, por defecto todos los canales se envían al mix 1 en pre-fader. Pero nosotros vamos a cambiar la configuración de ese bus, de ese mix 1, y pondremos All Post. Automáticamente vemos que se desactiva el pre-fader
y al salir de aquí lo podemos ver como ya estamos enviando todos los canales al Mix 1. A partir de ahora se hará siempre en post-fader, por eso ya no pone la palabra pre. Ahora ya está en post-fader. Por tanto, como el envío del canal es en post-fader, lo primero que vamos a hacer es subir el fader del canal, porque si no lo subimos no llegará nada hacia el Mix 1. Hecho esto, vamos a subir el nivel de envío de ese canal hacia el Mix 1. Pues con el potenciómetro y el touch and turn vamos subiendo el nivel de envío de la voz hacia el Mix 1. Hecho esto, nos vamos ya a la capa principal de mixes, el botón número 4, y vamos a subir el fader master del Mix 1. Bajamos ahora el fader del Mix 13 que teníamos de la primera parte del vídeo y subimos el fader master del Mix 1. Hecho esto, vamos a ver cómo ya estará entrando señal de la voz en el Mix 1 y por tanto se está entregando en el rack virtual de efectos número 5. Vamos a probar. AC, probando, ahí lo tenemos. Está entrando el Mix número 1 en el rack de efectos de reverberación y ahora solamente nos faltará devolver esa señal hacia los dos canales de la consola, hacia el canal 2 y 3 llamados voz L y voz R que tenemos en la primera capa. Por tanto, si ahora nos vamos aquí a los canales 2 y 3, comprobamos que esos canales están llegando al main mix, vamos a seleccionarlos. En este caso, fijémonos que los hemos linkado para que suban al unísono con el mismo nivel. Y vamos a salir de aquí con el potenciómetro gain. Y aquí podemos ver que por defecto, pues el canal 2 se está enviando al estéreo para que lo escuche el público. El canal 3 lo seleccionamos y también se está enviando al estéreo. Por tanto, todo va a ser correcto. Hecho esto, pues muy sencillo. Vamos a subir ya los faders 2 y 3 y vamos a ver si se escucha la reverberación. Vamos allá. 1, 2, 3, probando AC. Estamos enviando la señal seca, canal 1, pero también la señal húmeda o procesada, canales 2 y 3, hacia el main mix, la reverberación. Por tanto, es correcto. Ahora bien, si solamente quisiéramos escuchar la señal seca, es decir, en algún momento ya no queremos la reverberación, pues muy sencillo, sería mutear o desactivar los canales 2 y 3. Fijémonos, 1, 2, 3, vamos a desactivarlo a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Y ahora solamente tenemos la señal seca, la señal original, sin la procesada. Si en algún momento queremos hacerlo al revés, que solamente queremos la señal húmeda, pero ya no queremos la señal seca, aunque lo normal es escucharlo todo junto, pues ¿cómo podríamos no enviar la señal seca hacia el main mix? Pues seleccionándola y desactivando su envío hacia el bus main mix estéreo. Por tanto, quitamos ese botón ST y ahora solamente tendríamos la señal húmeda, solamente entregaríamos a los altavoces del público los canales 2 y 3, aunque como decimos lo normal es enviarlo todo, señal seca y señal húmeda hacia los altavoces. Ahí lo tenemos, 1, 2, 3, probando, AC, 1, 2, por tanto esta es la manera de configurar los efectos a través de los mix en post fader en la consola Yamaha QL1.